Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Sabes, dicen que el hogar es donde está el corazón. Pero ¿qué pasa si tu corazón está destrozado, disperso a lo largo de la carretera de regreso desde Nueva York a una casa que ya no se siente como tuya? Es curioso cómo el silencio en un coche puede gritar traición. Estábamos a solo una hora de lo que solía ser nuestro santuario, pero hoy se sentía más como un campo de batalla. No puedo creer que Emily ya esté en la universidad, dije, tratando de romper ese silencio. Ella era el pegamento que nos mantenía unidos, supongo. Mi esposa, Sarah, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sí, murmuró, su desinterés palpable. Eso fue todo lo que ofreció, sin sonrisa, sin lágrima, nada. Solo un vacío donde solía vivir el calor. Mientras navegaba el Ford Transit, cargado con las pertenencias de Emily, no podía quitarme la sensación de que también estaba transportando los restos de mi matrimonio fallido. Cada milla más cerca de casa, el peso de la realidad se hacía más pesado. La mujer a mi lado era una extraña. Ella estaba perdida en sus mensajes, riendo para sí misma. ¿Quién te hace reír?, pregunté, un dolor en mi tono que no pretendía ocultar. Es solo Betty, respondió, un poco demasiado rápido. Fue su tono o el ligero rubor de su mejilla lo que la delató. Sabía sobre el drama continuo de Betty con su esposo, era el tipo de chisme del que Sarah se alimentaba. Pero algo no encajaba. La secrecía, los viajes repentinos fuera de la ciudad para ayudar a Betty a sobrellevarlo. Todo eso se sumaba a una imagen que no quería ver. Deberíamos hablar, Sarah, me aventuré, mientras tomaba la salida hacia nuestro vecindario. Los músculos de su mandíbula se tensaron. ¿De qué, James? ¿De cómo crees que no soy una buena esposa? ¿O es de nuevo sobre cómo soy una mala madre porque no estoy llorando por Emily que se va a la universidad? Sus palabras dolían. Siempre lo hacían. Pero hoy, olían a culpa. No del tipo que suplica perdón, sino del tipo defensivo, listo para golpear antes de ser golpeado. No, de nosotros. De lo que hemos llegado a ser, dije, apretando el volante. Sarah resopló, volteándose para mirar por la ventana. ¿De lo que hemos llegado a ser? ¿Quieres decir de lo que nos convertiste tú? Quería gritar, exigir la verdad que ya sabía en lo más profundo. ¿Pero de qué serviría? En cambio, me concentré en la carretera, en el hogar que se acercaba más, sintiéndose más como una trampa que como un refugio. Sabes, a veces me pregunto si te arrepientes, de todo, finalmente dije, las palabras frías pero necesarias. Ella se giró bruscamente hacia mí, sus ojos estrechándose. Quizás sí, siseó. Quizás me arrepiento de casarme con alguien que no puede ver más allá de sus propias inseguridades. Y ahí estaba. El cuchillo giraba, no en mi espalda, sino directamente en el corazón. El resto del viaje pasó en un silencio hostil que era más fuerte que cualquier discusión que hayamos tenido. Cuando llegamos al camino de entrada, vi un coche de sheriff. Mi corazón dio un vuelco, no por miedo, sino casi por alivio. Aquí estaba, mi salida, tal vez. Pero cuando me estacioné detrás de él, y Paul salió, ese alivio se convirtió en algo más. Traición. Traición profunda, cruda, innegable. ¿Qué está pasando, Bill?, preguntó Paul, luciendo tan incómodo como un hombre a punto de destrozar el mundo de otro hombre. Miré a Sarah, buscando un aliado en ella antes de enfrentar lo que sea que viniera. Pero ella no quiso encontrarse con mis ojos. Ella sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Esta es la parte de mi trabajo que más odio, dijo Paul, entregándome un sobre Manila. El sobre se sintió pesado en mis manos, pesado como la última pieza de un rompecabezas que no quería completar. Cuando saqué los papeles del divorcio, mi mundo no se desmoronó, se cristalizó en agudas y dentadas piezas de realidad. Has sido notificado, añadió Paul, su voz una mezcla de simpatía y profesionalismo. Sarah estaba detrás del asistente de Paul, un movimiento estratégico para evitar mi mirada. La traición ya no era solo una palabra, era ella. Era este momento. Era la realización de que la persona en torno a la cual construí mi vida ya la había demolido, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. ¿Es esto una especie de broma?, pregunté, mi voz temblando no solo de ira,
sino con una súplica no expresada para que todo fuera un terrible error. No es ninguna broma, James. Te sugiero que consigas un abogado, dijo Paul, volteándose para irse. Mientras se alejaban, la finalidad de todo me golpeó. Los papeles de divorcio en mi mano no eran solo el final de un matrimonio, eran una declaración de guerra. Una guerra en la que me arrojaron sin armadura, sin consentimiento. Así que, ves, ese viaje a casa no fue solo un paseo, fue un descenso hacia una batalla en la que nunca me inscribí, armado solo con los pedazos destrozados de confianza y un corazón demasiado roto como para siquiera buscar venganza. Imagina estar parado en los escombros de lo que alguna vez llamaste vida, cada respiración sabiendo a traición. Eso era yo, en el resurgir, aferrándome a esos papeles de divorcio como si fueran una línea de vida, pero sintiéndome como si me estuviera ahogando. Es un tipo peculiar de dolor, darse cuenta de que la persona que amabas podría desmantelarte por completo. Era tarde, tal vez alrededor de la medianoche, cuando ya no pude soportar el silencio de nuestra casa más, su casa, ahora. Necesitaba respuestas, y las necesitaba como necesitaba el aire para respirar. Así que, cogí mi teléfono y la llamé. Sonó, y por unos latidos del corazón, esperé que no contestara. Pero lo hizo. James, es tarde, fue su frío saludo. ¿Por qué, Sarah? ¿Por qué estás haciendo esto? La pregunta había estado ardiendo en mis pensamientos, quemando todo lo demás. Hubo una pausa, un pequeño, revelador silencio antes de que ella respondiera, ya sabes por qué. No finjas ser la víctima aquí. Sus palabras eran como veneno, y las sentí recorrer mis venas, alimentando mi ira. ¿Víctima? ¿Es eso lo que crees que soy? ¿O es más fácil para ti si lo soy? Detente, James. No estás haciendo que esto sea más fácil, espetó, su voz como hielo. Siempre se trataba de hacer las cosas más fáciles para ella. ¿Más fácil? Estás destrozando nuestra vida, ¿y quieres que sea más fácil? Mi voz se quebró, la fachada de calma a la que me había aferrado se desmoronó por completo. Hubo un sonido de revuelo al otro lado. Estoy haciendo lo que necesito hacer por mí misma. No puedo seguir viviendo una mentira. ¿Una mentira? Reí, pero fue hueco. Y aquí estaba, pensando que nuestro matrimonio era real. Lo fue, James. Pero cambiamos. Yo cambié. No puedo ser quien quieres que sea. Su confesión golpeó una cuerda, una dolorosa disonancia que resonó fuertemente en el espacio vacío entre nosotros. ¿Y Emily? ¿Pensaste en ella en todo esto? ¿Cómo esto la afectaría? Demandé. Fue un golpe bajo, invocar a nuestra hija, pero las apuestas eran demasiado altas, y yo estaba demasiado lejos como para jugar limpio. Lo entenderá algún día. Ya no es una niña, respondió Sarah, su tono desdeñoso, como si el dolor de nuestra hija fuera solo otra víctima en su búsqueda de la libertad que buscaba. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Alguna vez fui verdaderamente algo para ti? Pregunté, la desesperación colándose en mis palabras. Lo eras todo. Hasta que no lo fuiste. Su respuesta cortó profundamente, dejándome tambaleándome. ¿Hay alguien más? La pregunta quedó en el aire, pesada y ominosa. Hubo una larga pausa. Creo que deberías hablar con tu abogado, James. Es mejor si nos comunicamos a través de ellos a partir de ahora. ¿Hay alguien más? Sarah, insistí, necesitando escucharla decirlo. No importa. Con esas 3 palabras, ella colgó. Sí importa. Me importaba. Las sombras de la duda y los susurros de sus regresos tardíos comenzaron a tejerse juntos en una narrativa que no podía ignorar. La traición no se trataba solo del divorcio, se trataba de los secretos, las mentiras, el salir silenciosamente de las habitaciones cuando llegaban las llamadas telefónicas. A la mañana siguiente, con una mente nublada por la intranquilidad y un corazón envenenado por la traición, tomé una decisión. Si ella quería guerra, se la daría, pero no del tipo que estaba esperando. Investigaría sus secretos, descubriría sus mentiras y expondría la realidad que ella estaba tan desesperada por ocultar. La venganza ya no era solo un pensamiento, era un plan en marcha. Y mientras salía el sol, arrojando luz sobre el engaño que había oscurecido mi puerta, sentí una claridad vengativa. Ella no me vería venir, y para cuando se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde. Para ambos. Sabes, cuando te patean en el estómago, el mundo se ralentiza, se afila. Comencé a verlo todo,
cada susurro, cada noche tardía, cada notificación no leída en su teléfono, como evidencia. Tal vez estaba agarrándome a un clavo ardiendo, pero demonios, necesitaba agarrarme a algo. Era un martes cuando todo cambió de nuevo. Estaba sentado en mi lugar habitual en la mesa de la cocina, una taza de café frío frente a mí, tratando de ordenar el lío de papeles que mi abogado me había arrojado. Papeles de divorcio, estados financieros, una lista de activos. Todo eran solo números y palabras, sin sentido en el gran esquema de las cosas. Entonces sonó mi teléfono. Era Paul, el sheriff, alguien que pensé que era un amigo, pero ahora, ¿quién sabe? James, necesitamos hablar, dijo, su voz tensa, lo cual era extraño en él. Paul solía ser tan constante como vienen. ¿Sobre qué? Respondí, tratando de mantener mi voz nivelada. Se trata de Sarah. ¿Puedes encontrarte conmigo? Algo en su tono activó alarmas en mi cabeza. Claro, Paul. ¿Cuándo y dónde? En el parque, junto a la antigua fuente. ¿15 minutos? Acepté y colgué, un nudo formándose en mi estómago. El viaje fue un borrón. Mi mente corría, escenarios construyéndose y derrumbándose. ¿Estaba herida? ¿Era algo peor? O tal vez, solo tal vez, ¿se trataba de que sus secretos finalmente salieran a la luz? Vi a Paul esperando, caminando de un lado a otro junto a la fuente, su habitual calma ausente. Eso solo fue suficiente para aumentar mi ansiedad. James, gracias por venir tan rápido, dijo, apenas reconociendo mi saludo. ¿Qué está pasando, Paul? ¿Está bien, Sarah? Las palabras tenían un sabor amargo, la preocupación mezclada con veneno. No se trata de su bienestar, no de la manera que piensas. Hizo una pausa, mirando a su alrededor como si los árboles pudieran estar escuchando. Se trata del divorcio. Y de algo más. Mi corazón latía rápido. ¿Qué pasa con el divorcio? Paul me miró directamente a los ojos. Ella está acelerando el proceso, usando una ventaja de la que creo que necesita saber. ¿Ventaja? Mi mente repasaba nuestros activos compartidos, nuestra vida. ¿Qué ventaja? Vaciló, tomó una respiración profunda. Ella tiene evidencia, James. Evidencia que podría hacerte daño, dañar tu caso. Fotos, mensajes, parece que ha estado preparándose para esto durante un tiempo. El suelo bajo mí podría haberse abierto. ¿Preparándose? ¿Qué estás diciendo, Paul? Ha estado recopilando información, documentando cosas. No sé todo, pero parece que ha estado 2 pasos por delante de ti todo este tiempo. Sentí el aguijón de la traición de nuevo, más profundo esta vez porque no era solo su traición ahora. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú en todo esto? Paul se movió incómodo. Soy tu amigo, James. No lo supe hasta hace poco. Pensé que debería saberlo de alguien que se preocupa. Alguien que se preocupa. La ironía no se me escapó. Entonces, ¿qué sigue ahora? Mi voz era plana, resignada pero hirviendo de ira. ¿Ahora? Tienes que contraatacar. Obtén tu propia evidencia, o encuentra una forma de desacreditar la de ella. No dejes que se vaya con todo. Contraatacar. Como si fuera tan simple. Pero mientras miraba a Paul, algo cambió dentro de mí. El dolor aún estaba allí, pero una resolución fría se estaba asentando. Si ella quería una guerra, la tendría. Pero no el enfrentamiento directo que ella esperaba. No, esta sería una guerra librada en las sombras, con cada truco sucio que pudiera reunir. Gracias. Da cuenta de lo que estaba sucediendo. Mi voz fría, mi mente ya pensando en posibilidades. Me encargaré de esto desde aquí. Mientras me alejaba, las piezas comenzaron a encajar. Sarah me había estado engañando como a un tonto, pero ahora era mi turno. Ella pensaba que tenía la ventaja, pero no me conocía. No realmente. No sabía de lo que era capaz cuando se me empujaba al límite. Y mientras conducía de regreso a casa, un plan comenzaba a formarse, cada detalle un punto en la trama de mi venganza. Esto ya no se trataba solo de salvar lo que quedaba de mi dignidad o asegurar mi futuro financiero. Esto era personal. Y me aseguraría de que ella nunca me viera venir. Así que aquí estamos, tú y yo, en medio de las consecuencias. Es curioso cómo el silencio después de una tormenta no es realmente silencioso en absoluto. Es ruidoso, ensordecedor, es el sonido de tu vida desenredándose, hilo por maldito hilo. Después de la bomba de Paul, mi mundo no solo cambió, se volcó. Y allí estaba yo,
planeando en el desastre, obsesionado con una sola cosa, desenmascarar el engaño de Sarah. Esa mañana, cuando la primera luz se filtró entre las persianas, proyectando largas sombras en el suelo donde una vez nos reímos y amamos, ya estaba despierto. El sueño se había vuelto un extraño para mí, reemplazado por un impulso implacable de actuar. Tenía el teléfono en la mano, desplazándome por los contactos, decidiendo quién podría ser un aliado y quién era otro enemigo oculto. La confianza se había convertido en un lujo que ya no podía permitirme. Mi primera llamada fue a un tipo que conocía de los rincones más oscuros de mi vida pasada, antes de que el matrimonio sanitizara mi existencia. Mark, necesito un favor, comencé, mi voz áspera por la ira no derramada y las noches sin dormir. ¿Qué tipo de favor? La voz de Mark era cautelosa, prudente, después de todo, no me había comunicado con él en años. El tipo que saca la mugre, respondí, omitiendo las formalidades. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre alguien. Fotos, mensajes, transacciones. Todo. Hubo una pausa, del tipo que me dijo que estaba sopesando sus opciones. Es un pedido difícil, James. ¿De quién estamos hablando? De mi esposa, dije sin rodeos. Las palabras sabían a cenizas en mi boca. Vaya, James. Está bien, estoy dentro. Pero me debes una. Entendido. Y así, de esa manera, estaba endeudado de nuevo, el tipo de deuda que había jurado cuando deslicé ese anillo en el dedo de Sarah, un anillo ahora descartado, yaciendo en algún lugar frío y olvidado. A medida que el día se desvanecía en la noche, la casa se sentía más como una fortaleza, mi fortaleza, conteniendo el asedio de recuerdos amenazando con romper sus paredes. Luego llegó el momento que había estado esperando, la confrontación. Sarah entró, su llave girando en la cerradura como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. James, necesitamos hablar. Su voz era firme, demasiado firme. Estaba blindada, lista para la batalla. Estaba parado en la entrada de la cocina, bloqueando su camino como un perro guardián. No tenemos nada de qué hablar. Ella hizo una pausa, evaluándome con esos ojos afilados y calculadores. Creo que sí. Sobre el divorcio. Sobre el acuerdo. No pude evitar reír, un sonido amargo y desigual. ¿El acuerdo? ¿Quieres decir el chantaje? No tiene que ser feo, James. Sus palabras estaban impregnadas de esa dulce miel venenosa que sabía cómo producir a voluntad. Es demasiado tarde para lo bonito, Sarah. Te encargaste de eso. Hubo un destello de algo en su rostro, irritación, miedo. Desapareció antes de que realmente pudiera captarlo. ¿Qué quieres, James? Quiero lo que es mío. Y quiero la verdad. La verdad. Ahora ella se rió, un espejo frío de mi propia respuesta anterior. No puedes manejar la verdad, James. Nunca pudiste. Ahí es donde te equivocas. Acercándome, solté mi bomba, producto de llamadas frenéticas y búsqueda durante todo un día. Sé sobre la cuenta bancaria en Suiza. Por primera vez, la vi titubear, su fachada resquebrajándose. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta, Sarah. Se acabó. Tengo los estados de cuenta. Tengo pruebas. Sus ojos se estrecharon, un destello calculador tomando el control. Estás mintiendo. Pruébame. Mi voz era de acero, mi postura inquebrantable. Nos quedamos allí, en la luz moribunda, el espacio entre nosotros cargado con la electricidad de una guerra declarada pero aún no librada. Finalmente, retrocedió, su expresión endureciéndose. Recibirás lo que te mereces, James. Lo mismo digo, Sarah. Mientras se retiraba al santuario de su dormitorio, me volví hacia la ventana oscura, mi reflejo un espectro fantasmal superpuesto en la noche. Esto ya no era solo un matrimonio que se disolvía, era una aniquilación total. Y acababa de encender la mecha. Aquí está la cosa sobre tocar fondo, no es un aterrizaje suave. Es un choque, es caos, es el tipo de dolor que raspa tus entrañas hasta que estás vacío. Ahí es donde me encontré después de lanzar el desafío con Sarah. Cada día que siguió se sentía como si estuviera caminando a través de una pesadilla, espesa con la niebla de la guerra. Me sentaba en la misma silla durante horas después de la medianoche, la oscuridad afuera coincidiendo con la confusión que giraba dentro de mi cabeza. La venganza, una vez un compañero ardiente, ahora parpadeaba como una vela en el viento, incierto, inestable.
Son en estas horas tranquilas cuando realmente te encuentras a ti mismo, ¿verdad? La verdad cruda, sin barnizar, de quién eres, en qué te has convertido. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era Mark, su voz urgente. James, necesitamos encontrarnos. Ahora. Decidimos en un parque público, el espacio abierto en marcado contraste con los secretos que estábamos intercambiando. Mark estaba allí, luciendo como un hombre que sabía demasiado. Conseguí la mugre que querías, dijo sin preámbulos, entregándome un sobre grueso. Sus manos estaban firmes, pero sus ojos no lo estaban. Estaban cautelosos, moviéndose como los de un animal acechado. Abrí el sobre allí mismo. Los documentos adentro eran una letanía de traición, estados de cuenta bancarios, fotografías, correos electrónicos. Todo. Era peor de lo que había imaginado. No solo un asunto amoroso, no. Sarah era una coleccionista de secretos, acumulándolos como un dragón con oro. Esto es todo. Entonces, murmuré, los papeles temblando ligeramente en mi mano. Hay más, agregó Mark, su voz bajando. Ella ha estado sacando dinero del país. Sumas grandes. Y no solo a cualquier cuenta, estos son sobornos, James. Mi corazón golpeaba a un ritmo brutal contra mis costillas. ¿Sobornos? ¿Para qué? Silencio. Cumplimiento. Ella no solo está siendo infiel, James. Está involucrada en algo más grande. Algo más oscuro. La revelación golpeó como un golpe físico. Lo sentí en mi estómago, el giro de la traición apretándose más. Sarah, la mujer con la que compartía una cama, la madre de mi hija, no solo era infiel, era criminal. ¿Qué hacemos con esto? Pregunté, mi voz hueca. Mark negó con la cabeza, una línea sombría en su boca. Eso depende de ti, James. Pero ten cuidado. Esto no es para principiantes. Estás jugando con fuego. Mientras conducía a casa, el peso del sobre en el asiento del pasajero se sentía como una bomba lista para detonar. Con cada semáforo en rojo, cada señal de stop, la gravedad de mis próximos pasos pesaba más. ¿Podría exponerla? ¿Debería? Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Sarah no estaba, probablemente tejiendo más redes, tramando más engaños. Fui al estudio, los papeles extendidos frente a mí como un mapa hacia un campo minado oculto. Mientras me sentaba allí, contemplando el abismo ante mí, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sarah. Necesitamos hablar. Esta noche. Hay algo que necesitas saber. Esta noche, entonces, sería el ajuste de cuentas. Mi mente corría con posibilidades, escenarios que se desplegaban como los hilos de una tela de araña. ¿Qué sabía ella? ¿Qué carta estaba planeando jugar? Las horas hasta nuestra reunión se arrastraban como años. Cuando finalmente cruzó la puerta, había una determinación en su paso que no había visto antes. No estaba lista solo para pelear, estaba lista para terminarlo. James, comenzó, su voz extrañamente calmada, sé que has estado investigando. Y sé lo que has encontrado. Me levanté, los papeles en mi mano como un escudo contra sus palabras. Hice sobre el dinero, Sarah. Los sobornos. ¿En qué demonios estás involucrada? Su risa fue fría, desprovista de humor. Oh, James. No es en que estoy involucrada. Es en que estamos involucrados. ¿Ves? Tu nombre está en esas cuentas también. La habitación giraba. Esto no era solo una espiral, esto era un descenso hacia la oscuridad. ¿Cómo? Mi voz apenas era un susurro. La sonrisa de Sarah pero ten cuidado. Nada como una cuchilla. Firmaste los documentos. ¿Recuerdas? Para propósitos fiscales. La trampa se cerró, el clic resonando como un disparo en el silencio. La traición, el engaño, el crimen, no eran solo sus pecados. Ahora eran míos también. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté, mi voz muerta en el aire. Ahora, respondió Sarah, acercándose, decidimos cuán profundo estamos dispuestos a enterrar esto los dos. El juego había cambiado. El jugador había evolucionado. Y mientras estábamos allí, midiendo la determinación del otro, me di cuenta, esto no era solo una batalla, era una guerra. Y estaba lejos de terminar. Estoy aquí, en la misma silla donde he planeado durante meses, pero esta noche es diferente. Esta noche, la habitación se siente más fría, más vacía,
como si las mismas paredes se estuvieran alejando de mí, avergonzadas de lo que me he convertido. Solo estamos tú y yo ahora, y no estoy seguro si eres confidente o juez. De cualquier manera, tengo cosas que confesar. Cuando Sarah me dijo que mi nombre estaba en esas cuentas, fue como recibir un puñetazo en el estómago. No solo porque no recordaba haber firmado nada, podría haber sido una mentira, una manipulación. No, fue la realización de que podría haber facilitado sus planes sin saberlo, o peor aún, haberme cegado voluntariamente a las señales porque no quería verlas. De cualquier manera, era cómplice. James, necesitas entender, me dijo Sarah esta noche, su voz firme, sus ojos sin apartarse de los míos. Esto ya no se trata solo de nosotros. Hay otros involucrados, personas poderosas que no tomarán a bien que sus secretos salgan a la luz. La miré, la gravedad de sus palabras calando en mí. ¿De quiénes estamos hablando, Sarah? Ella caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. Si te lo digo, no hay vuelta atrás. Debes estar seguro de que estás listo para las consecuencias. ¿Estaba listo? La verdad es que no sé si alguien puede estar preparado para que su vida se desmorone. Dímelo, dije finalmente, las palabras como plomo en mi lengua. Ella se volvió hacia mí, su rostro pálido a la luz de la luna. Políticos, empresarios, personas en el poder. Mis actividades fueron financiadas por sus deseos y secretos. El dinero fue solo una parte de ello. Me recosté, el peso de sus revelaciones clavándome en la silla. ¿Y me arrastraste a esto? Te protegí todo el tiempo que pude, dijo suavemente. Pensé que podría manejarlo por mi cuenta. ¿Me protegió? ¿O me utilizó? Quería gritar, enfadarme con ella por lo que había hecho, no solo a nuestro matrimonio sino a nuestras vidas mismas. ¿Pero qué cambiaría eso? Nada. En cambio, sentí un cansancio que se filtraba en mis huesos, un cansancio tan profundo que casi era tranquilizador. Tenemos que arreglar esto, dije en voz baja. No solo por nuestro bien, sino por el de Emily. Ella no puede verse envuelta en esto. Sarah asintió, sus hombros cayendo como si un peso se hubiera levantado, solo un poco. Tengo un plan, comenzó, pero es arriesgado, y necesito que estés conmigo, realmente conmigo, esta vez. Mientras la escuchaba esbozar su plan, me di cuenta de que esta era nuestra única salida, no solo del lío legal, sino de la red de mentiras y traiciones que habíamos tejido a nuestro alrededor. Significaría ser sinceros, enfrentar las consecuencias y esperar una oportunidad de redención. No solo ante la ley, sino ante los ojos de Emily, y tal vez, solo tal vez, ante los de cada uno. Mientras Sarah hablaba, las piezas de su plan encajaban con la precisión de un juego de ajedrez. La vi no solo como la mujer que me había traicionado, sino como la mujer que había casado. Valiente, inteligente, fatalmente defectuosa. ¿Crees que podemos hacer esto? Preguntó, su voz insegura por primera vez esa noche. La miré, realmente la miré, viendo todos los errores, todos los malos caminos, pero también el amor que una vez nos había unido. Tenemos que hacerlo, dije. Es nuestra única oportunidad. Ahora, mientras estoy solo, reflexionando sobre todo lo que se ha dicho y hecho, me pregunto si este plan nuestro es solo otra capa de autoengaño, una forma de salvar nuestra conciencia. Tal vez lo sea. Pero al pasar la primera página del resto de nuestras vidas, me doy cuenta de que a veces, la única salida es seguir adelante. Y tal vez, solo tal vez, al otro lado, haya una oportunidad no solo de justicia, sino también de perdón. Así que, mañana, comenzamos. Juntos. Y esta noche, me sentaré aquí un poco más, reflexionando sobre el hombre que fui, el hombre en el que me he convertido y el hombre en el que espero ser. Si hay un camino hacia la redención, está pavimentado con algo más que buenas intenciones. Está pavimentado con las duras y dolorosas verdades que nos contamos a nosotros mismos cuando nadie más está escuchando.